Hola, buenos días a todos mis seguidores de Dynamic Cult, espero que estés bien. Yo soy Adrián y en este vídeo retomamos las valoraciones y comentarios del manga Saint Seiya Final Edition de Masami Kurumada en la, valga la redundancia, edición de Planeta Comics. Bueno, en este tomo tiene como observáis, este tomo tiene la portada de Shion de Aries, el Saint de Oro de Aries, y por la parte de atrás la cloak o la armadura formada. Luego también pone las técnicas de este Saint, cuyo papel en este tomo, en el que empieza ya propiamente dicho la saga del santuario. Como digo, el papel de Moody Aries va a ser básicamente de los protagonistas, en el que les va a explicar cómo enfrentarse a los Saints Dorados, los que van a ser sus adversarios en esta saga. Y poco más. En la saga de Hades será cuando este Saint ya tendrá un protagonismo más marcado, ¿no? De hecho, aquí se comentan también sus técnicas de batalla, pero no las vamos a ver hasta que lleguemos a la saga de Hades. Bien, como digo. En este tomo ya empieza obviamente lo que sería la saga del santuario, la parte importante de la saga del santuario. Ya os comenté que Saint Seiya se puede estructurar como en tres sagas, ¿no? La saga del santuario, que es la que estamos ahora, la saga de Poseidón y la saga de Hades. Y que la saga del santuario pues la podíamos dividir en varias partes. Si queréis, una saga o arco argumental que podíamos dividir en varias partes. Una primera parte que era el torneo galáctico, una segunda parte que sería el conflicto de los Saints de bronce con los Saints negros, comandados por un compañero rebelde de ellos, que es Iki de Fénix, que al final se pasará a su lado. Luego vendría el enfrentamiento con los Saints de plata, y ahora ya pues ahora ya sería, digamos, no sé si llamarlo el acto final, en el que se enfrentarán a los Saints dorados, lo que supone que es la guardia de élite de la diosa Atenea. Ya llegado a este punto, la diferencia entre el manga y el anime es muy poca, es mínima, porque ya aquí Toei no tenía que cubrir huecos. Kurumada ya tenía escrita la saga cuando Toei llega a este punto, y entonces ya lo único que tenían que hacer era adaptarla. Aún así, introdujo algunas modificaciones que vamos a comentar a continuación. Voy a intentar hacer los menos spoilers posibles, tanto de un formato como de otro, pero bueno, va a ser inevitable que algunas de las cosas que comente aquí pues sean eh, por una cuestión lógica, ¿no? Es inevitable que alguna cosa diga, algún spoiler suelte, aunque trataré de no hacerlo. Entonces, pues yo mi consejo siempre es que primero leáis el manga y luego ya pues escuchéis el vídeo si os apetece hacerlo. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. ¿Os acordáis? Y si no os acordáis, os lo recuerdo yo, que en el manga anterior se cerraba con un personaje que era Juno de Camaleón intentando que Shun no fuera al santuario, intentando salvarle la vida. Y que además se quitaba la máscara, con lo que ya va a entender que sentía algo por Shun y no le importaba. Por Shun de Andrómeda, y no le importaba mostrar sus sentimientos. ¿Recordáis todo el jaleo de Shaina de Fuku y Seiya con respecto a que si un hombre ve a una mujer sin su máscara, pues o lo mata o se enamora de él, y toda esa tensión que Kurumada marca en todos los personajes? En el caso de Juno y Shun parece ser que no hay ningún problema. Bien, pues este tomo se abre con Shun llegando al aeropuerto en el que está esperando Saori Atenea con el resto de Sai de bronce para ir al santuario, y explicándoles que bueno, que les presenta a Juno. Dice: Juno es una compañera mía en la isla de Andrómeda, se menciona el lugar donde entrenó Shun, que es la isla de Andrómeda, y que Juno es una conocida que le ayudó le sacó de apura y en la isla de Andrómeda, con lo que ya Kurumada está mostrando una relación, un vínculo entre ambos personajes. Con esto ya se marchan al santuario. En el anime, en este punto, hay diferencias. En el anime intentan desarrollar un poquito más toda esta historia de Shun, y entonces pues muestran la isla de Andrómeda con más Saint, no solo con Juno y con él, y que parece ser que bueno, y aparte de Juno y otros Saint, también se muestra al maestro de Andrómeda, que es Cefeo, el Saint de plata de Cefeo, ¿no? Albiore de Cefeo se le llama.
Pues se cuenta que el viole de Cefeus rechaza posicionarse del lado del santuario porque él cree en la honestidad de Shun. Y eso hace que el sumo sacerdote mande a Milo de Escorpio para que arrase la isla de Andrómeda y los mate a todos, ¿no? Eso provoca que dos de los compañeros de Shun, Leda y Spica, vayan a por él y lo quieran llevar prisionero al santuario. Eso Juno se adelanta, intenta avisarle del tema, pero es tarde. Llegan los otros Sain, como digo, son Sain que son inventados, no son canos del manga. Shun los derrota con mucha facilidad, no es que parezca que tengan demasiado nivel, y entonces se lleva a Juno. Sobre el maestro de Andrómeda voy a hablar cuando lleguemos a la casa de Piscis, porque vamos a ver la relación entre este Sain de Cefeo y Piscis, que establece Kurumada. Ahí no me voy a entretener más, porque es que lo retomaremos cuando lleguemos a la casa de Piscis. Cuando lleguemos a la parte en la que Shun de Andrómeda se enfrenta al Sain de Oro de Piscis. No me voy a entretener más. Pero que digamos que el anime aquí también se volvió a adelantar a Kurumada con respecto a mostrar al maestro de Shun. Bien, parten al santuario. En el santuario los reciben, aterrizan en el Coliseo, en el sitio donde Seiya luchó por la armadura de Pegaso. Y allí se aparece un encapuchado y le guía por el santuario y les dicen que para ver al sumo sacerdote pues tienen que cruzar los 12 templos del zodiaco, las 12 casas del zodiaco, paso previo a poder recibir paso previo a que el sumo sacerdote se digne a concederle una audiencia. Cuando se disponen a hacerlo, pues este encapuchado se revela como un Sain de plata, Tremi de la flecha. Entonces Tremi pues deja a Saorikido, Atenea, malherida. Y diciendo que lo único que puede malherida, bueno, lo voy a decir, es que lo tengo que contar, si no es que no se entiende bien el porqué de lo que tienen que hacer. Así que bueno, lo comento, le hiere le deja una flecha dorada incrustada en su corazón, en el corazón de Saorikido. Y entonces le dice que la única persona que puede quitar esa flecha es el sumo sacerdote, es el patriarca. Luego tienen que cruzar los 12 templos en 12 horas, se enciende un reloj solar para indicar precisamente el paso de esas 12 horas, ¿no? Si no regresan con el sumo sacerdote en 12 horas, pues la flecha se incrustará en el corazón de Saorikido, de Atenea, y morirá. Bien, hay que decir sobre Tremi de la Flecha que es derrotado de una manera un poquito absurda y excesivamente rápida. Ella le hace los meteoros de Pegaso y ala, y cae. Incluso ninguno se pone una armadura para luchar con él. Casi que está ahí para cumplir esa función y después Kurumada lo despacha de una manera un tanto ridícula, ¿no? Como ha pasado con otros Saint de plata, como pasó en el tomo anterior con Argeti de Hércules, Sirius del Can Mayor y Dio de la Mosca. Son Saint de plata muy infravalorados, pese a ser adversarios que en principio tienen más nivel. Pero Kurumada se ve que esto en el tema del poder no termina a algunos personajes de darles todo el nivel que debería, ¿no? Y en el caso de los Saint de plata es así, es una pena. Pero bueno, vale, al final hay personajes que sencillamente sirven a un momento concreto de la historia y se acabó. Bien, hay que comentar, también quería detenerme en Tremi, porque Tremi es un personaje que está inspirado en otro, que es Maya de la Flecha, un personaje que apareció en una ova, en una de las ovas de Senseiya, en la primera ova que se hizo de ellos, en la que las ovas son como películas independientes de la trama principal, ¿no? Suelen estar reservadas, suelen estar reservados, se suelen dar fundamentalmente en anime manga, que son ya de mucha audiencia, ¿no? Como pasaba con Senseiya entonces. Y ahí se presentaron como lo que llaman Saint Fantasmas, ¿no? Que sería un preludio de los espectros de la saga de Hades. A saber, Saint o guerreros renegados de Atenea. Eri, la diosa de la discordia, trae a 5 Saint renegados de Atenea para que luchen contra los Saint de bronce protagonistas. Y uno de ellos era Maya de la Flecha. Kurumada se inspira. Kurumada supuestamente hizo los bocetos de esos 5 Saint. Pues retoma uno de ellos, que es Maya de la Flecha, para introducirlo y hacerlo canon. Aunque es otro personaje, pero bueno, es también de la constelación de la flecha, pues lo hace canon aquí, al principio de la saga del santuario. No será el único, habrá otro más. Otro de los personajes, Orfeo de la Lira, también lo utilizará luego en la saga de Hades, pero eso lo hablaremos de lo mismo cuando toque. Bien,
empiezan entonces a su recorrido por las 12 casas. Llegan primero al templo del Carnero Blanco, que es la casa de Aries, de Mu de Aries, que ya como recordamos del manga anterior está del lado de Atenea, ¿no? Aquí, nada más llegar, bueno, aparece Kiki y hace como una especie de empieza a revisar las armaduras. Y les dice que, bueno, no empieza a revisarlas así, les dice que sus armaduras, aunque no lo parezca por fuera, que sus armaduras pues están en un estado lamentable de tantas batallas y que necesita reparárselas para que puedan seguir luchando, dado el nivel que tienen los adversarios con los que van a luchar, que por lo menos sus protecciones estén en condiciones. Entonces ellos aceptan, repara sus armaduras y una vez las repara, pues les explica además que los Saints de Oro son la guardia de élite de Atenea, son los mejores luchadores del mundo y que tienen que ponerse a su nivel. Y la manera de poner su nivel es a través del séptimo sentido, que supone que es el cosmos supremo, el nivel máximo de poder al que pueden llegar los Saints. Dice los Saints dorados, los caballeros de oro dominan ese séptimo sentido, que es precisamente lo que les ha hecho dignos de vestir esas armaduras que llevan, las armaduras doradas o los clops dorados. Y que entonces ellos si quieren tener alguna posibilidad de vencerles, pues tienen que lograr llegar a ese nivel, a ese cosmos supremo. Lo hacen y se van. ¿Qué pasó en el anime? Bueno, en el anime, en la casa de Aries, se pensaron que tenían alguna especie de... tenían que mejorar algo y añadieron un detalle al principio que, no sé, yo particularmente lo encuentro un poco tonto. Los protagonistas llegan a la casa de Aries y bueno, como lo ven ahí a Aries con la armadura, dudan de que esté de su parte. Una duda un tanto ridícula porque si ya se han hablado con Sirius vio como Mu de Aries se puso de su parte e impidió que Máscara de Muerte de Cáncer lo aplicara su técnica, etcétera. ¿Qué hay que dudar? Pues bueno, para estropearlo más es el mismo Sirius que dice, aunque me ayudó en las montañas a ser leal al sumo sacerdote, eso sí, yo quien te lo ha dicho. Y se lanza contra él. Con lo que queda todavía peor, porque si hubiera sido Seiya, pues dice, bueno, Seiya que siempre es tan impulsivo, pues podía haber dicho, bueno, vale, Seiya no estaba en las cascadas de Rosa, Seiya es muchísimo más impulsivo, Seiya no se fía y entonces es normal que a lo mejor se tire ahí como un caballo desbocado, como la constelación de Pegaso que representa, se tirara y entonces pues Mu le diera pues, para el pelo, ¿no? Y ya le hiciera recapacitar, no es Sirius. O sea, de los tres, el más inverosímil, que es Sirius, de lanzarse a luchar, dejando aparte a Shun, que es pacifista, se lanza contra él. Bueno, y con un dedo, pues Mu lo lanza fuera, lo quita de su camino y le explica todo el tema de la armadura. Lo de Sirius, pues vale, minutos que racaneas de ese capítulo. Poco más, lo demás es prácticamente igual. Además, como anécdota, decir también que el reparar las armaduras le sirve como excusa a Kurumada para rediseñar la armadura de Pegaso. Cuando Mu repara por primera vez la armadura de Pegaso, le añadió un casco que tenía aquí en los lados de tenía como una especie de orejeras que parecían como las de los cascos con los que uno escucha música. Ese casco no le gustó a los fans, a los seguidores de Saint Seiya, parece que contaban horrores del mismo. De hecho, cuando Mu rescata a los Saint de bronce del monte Fuji y luego trae la armadura de Pegaso, la trae sin el casco, diciendo que se había perdido allá entre los escombros, ¿no? Y era eso, reflejaba el enfado de los aficionados de Saint Seiya que no les gustaba el casco de Pegaso. Y entonces ella había estado luchando sin ningún tipo de protección, sin casco. De hecho, Muya se lo dice. Le hace un casco más parecido a la original de la armadura de Pegaso. Y con eso todos contentos, ¿vale? Bien, estas son las diferentes anécdotas sobre el que hay detrás de Saint Seiya, ¿no? Tan curiosa. Vale. Pasamos a la casa del toro dorado. Ahí se presenta por primera vez. Si es verdad que había habido otros Saints dorados que se habían visto antes de cruzar las 12 casas, como era el caso de Mu de Aries, no es el caso de Barán de Tauro. De Barán de Tauro se presenta por primera vez aquí. Al final Seiya se ofrece a enfrentarse con él, como no, lo ves, esto ya se encaja más con cómo es Seiya. Si uno lee el manga, luego ve el anime y pasa el tiempo y compara a los personajes, se da cuenta de cómo Toei en determinadas situaciones no terminaba de entender bien a los personajes con sus rellenos.
Entonces tiene sentido que Seiya se ofrezca el primero en vestir, porque es Seiya y es así, tiene que ser el primero siempre que asome la cara para que le den de hostias por todos sitios. Y mientras lo hace, dice, bueno, yo me quedo, lucho con él y vosotros cruzáis. Cuando intenta cruzar, pues Tauro se los lleva a todos por delante. Queda solo Seiya para combatir con Aldebarán de Tauro. La batalla obviamente es absolutamente desigual. Aldebarán hace lo que quiere con él. Tiene una fortaleza desmesurada. Hasta que la posición que adopta al ejecutar su técnica hace que Seiya recuerde una de las enseñanzas de Marin. No voy a entrar en muchos detalles porque esto sí que es verdad que no hace falta que haga spoiler y lo que os animo es que lo leáis aquí. Caso que a través del conocimiento de eso, pues ella le consigue quebrar un asta del casco de Aldebarán. Es más, le dice al principio que ya ha visto su técnica y que si consigue quebrar ese asta le debería dejar pasar. Ella, en fin, esto se enseña. Entonces ella en un acto de pura desesperación para intentar derrotarlo, eleva su cosmos al máximo, alcanza el séptimo sentido. Además, gracias al conocimiento que le transmitió Marin, que tiene que ver con la forma en que Aldebarán ejecuta su técnica, consigue verla en un momento dado, pararla y partirle una de las astas del toro. Entonces, pues con eso ya los demás despiertan, oportunamente despiertan. Algunas veces uno parece que estaban allí echados esperando a que ella resolviera la peleta y luego se van con él, ¿no? Los otros ya se despiertan y pasan a la siguiente casa. Se ve que esto que he dicho yo medio de broma, de que estaban esperando a que ella se levantara para irse con él, parece que en Toei eso también no les convenció. Decía, ¿qué es eso de que se queden ahí sin hacer nada mientras ella se va y luego cuando se levantan se vayan a los cuatro? Se ve que eso a Toei no le convenció. Y entonces, pues, introdujeron otra de estas diferencias felices, otra de estas felices diferencias con respecto al manga. Y es que dice, y es que en el anime dice Tauro, tú has pasado, pero ellos no. Ellos tienen que pasar la prueba, la misma prueba que has pasado tú. Vamos, mostrarse que son dignos de seguir enfrentándose conmigo. Vale, muy bien. Y entonces, pues ahí asistimos a una especie de team-up. Kurumada no era, o equipo entre Sein. Kurumada no era muy dado a eso. Kurumada era muy dado a los combates cuerpo uno a uno. Lo de los team-up, eso en plan Dokrates, eso es cosa de Toei. De hecho, vamos, por lo menos hasta la saga de Hades. En la saga de Hades sí se van a ver ya team-ups, pero eso lo comentaremos cuando llegue la saga de Hades. Pero que hasta ahora eso no era marca Kurumada. Entonces hacen ahí entre Shun, Yoga y Shiryu, hacen una especie de team-up entre los tres, lo que consiguen congelarlos o medio congelar los brazos de Tauro y con eso Tauro los deja pasar. Vale. Como digo, es una estupidez que deja fatal, desde mi punto de vista es una chorrada que solo añade minutos y que deja peor a Tauro. Tauro verdaderamente es posiblemente uno de los Saint dorados más infrautilizados o menos desarrollados de Saint Seiya. Lo iremos viendo a lo largo de las historias posteriores. Y con esto, pues todavía además se ceba también en él. Con lo que pasa como con Ikki del Fénix y con Shun de Andrómeda. No los terminan de entender y cuando hacen productos de relleno no oficiales relacionados con ellos suelen meter la pata. No terminan de entenderlo. Pero bueno. Y ya los deja pasar. Digo que también esto era innecesario y queda mal porque en el manga, después de que se marchen de la casa, bueno, tanto en el manga como en el anime, después de que se marchen de la casa de Tauro, de la casa del toro dorado, aparece Mude Aries y ya Toei comete una cagada porque en el manga se dice que los Sai no pueden teletransportarse de una casa a otra, ni siquiera Mude Aries, que tiene la habilidad de la teletransportación, tienen que ir andando. Incluso el mismo Mu, como digo, tiene que ir andando de una casa a otra. Y es lo que hace, va andando de una casa a otra. En el anime se teletransporta. Bien. Otra cagada que demuestra que los de Toei no se me leían el manga. O sea, no sé ni cómo tiraban para adelante con esto. Supongo que con 4 pinceladas que les dieran, la persona que se asesoraba sobre el manga de Kurumada, si es que se asesoraba, la verdad. Primero, se te transporta, una cagada. Y luego hablando con él, le dice, Mude Aries le dice que Tauro podía haberlos parado a todos, ¿no? Que tenía poder para hacerlo.
Y Tauro le confiesa que viendo el valor de Seiya, pues dudó de su propia misión, ¿no? De que él estuviera en el bando correcto. Y entonces, pues al final lo dejó pasar. Si eso es así, eso explicaría por qué deja pasar también a los otros, ¿no? Les da un voto de confianza a todos. Digamos que a través de los actos de Seiya son suficientes para permitir también dejar a los demás. Sería un poco también absurdo que solo uno fuera el bueno y los demás estuvieran totalmente corruptos y hubiera dado la casualidad que se hubieran... no sé si no sé si se me entiende. Ya se les da la oportunidad a todos de seguir. Con Seiya ha sido suficiente, ¿no? Como veis, Toei los añadidos son de no entender demasiado ni Kurumada, no de entender demasiado a Kurumada ni haberse molestado mucho en leer el manga. Así que demasiado que salió. Como digo siempre, la animación se salvó porque tenía un gigante que era Shinwaraki, que le encantaba Saint Seiya y ponía todo ahí, ¿no? Pero hay detalles que a lo mejor en su momento cuando los vimos no nos importó, no nos dimos cuenta, pero ahora que podemos comparar vemos que son despropósitos, que solo empeoran. Cuando haces un segundo visionado o un tercer visionado de la serie ya dices, esto es una tontería. Pero bueno, seguimos a la casa de Géminis. En la casa de Géminis, donde ya se va insinuando la conexión que hay entre Géminis y el sumo sacerdote, que ya se había insinuado antes, prácticamente nos están diciendo que son la misma persona. Creo que a estas alturas de la película no hay muchas dudas, pero bueno, pero Kurumada no lo termina de confirmar, deja ahí la duda de si Géminis es el sumo sacerdote es Géminis o si Géminis no existe y él lo está manipulando. Vale, el caso es que a raíz de... es un experto, el Sign de Géminis es un experto en crear ilusiones y a raíz de esas ilusiones crea como dos templos. Los Signs se dividen, Shiryu y Seiya van a un templo y Yoga y Shun van a otro diferente. En el caso de Seiya y Shiryu, al estar Shiryu ciego, las ilusiones de Géminis no le afectan ni consiguen pasar y siguen hacia la casa de Cáncer. En el caso de Shun y Yoga, pues no tienen tanta suerte y Géminis se ensaña con ellos. Le aplica la técnica de la otra, una técnica que se llama otra dimensión, entonces manda Yoga a otra dimensión. Shun, entre otras cosas, gracias a Iki, gracias a Iki del Fénix, recordemos que Iki del Fénix, después de la batalla con los Saints de Plata, después de la batalla con los Saints de Plata y de su conflicto con los 6 de Bronce, se estaba recuperando en el Monte Cano. ¿Os acordáis que ya os comenté que Yoga le había congelado el brazo a Iki cuando se enfrentaron los dos, ¿no? En el conflicto con los 6 negros que Iki dirigía. Y Yoga le dijo que si durante la batalla con los 6 de plata, Yoga le dijo a Iki que si no quería perder su brazo, tenía que irse al Monte Cano a recuperarse. En el anime, esa no es la razón por la que Iki está en el Monte Cano. En el anime ese detalle de que Yoga le congelara el brazo no se tuvo en cuenta. Luego se supone que después de aquella batalla Iki al final por alguna misteriosa razón supo por sobreponerse a eso y no le ocurrió nada. Y entonces está en el Monte Cano recuperando su fuerza en general. Bueno, pues está recuperando su fuerza en general. En el manga queda mejor, se explica cuál es el motivo por qué está ahí. Queda menos genérico. Tiene una explicación menos genérica de que está en el Monte Cano recuperando su fuerza. Bueno, hay una puntual ayuda de Shun. Hay una puntual ayuda de Iki para que Shun pueda cruzar. Pero al final decide no hacerlo porque no quiere irse del templo de Géminis sin Yoga. Y entonces se enfrenta al Sign de Géminis. Ahí además hay otro detalle también, el Sign de Géminis para intentar mandarlo a otra dimensión parte las cadenas de Shun. Al final aún así Shun consigue sobreponerse y no caer. Y hay un detalle, en el manga las cadenas, para que Shun pueda aplicar al máximo su cosmos, las cadenas se regeneran. Las cadenas rotas vuelve a surgir la punta, la parte que acaba en punta y la parte que es circular. En el anime no es que se regeneren, sino que estaban rotas por ahí sueltas y de repente pues se mueven y se juntan, ¿no? Bien. Y por lo demás es lo mismo. Shun ejecuta la técnica del hondo del trueno por primera vez, que no lo habíamos visto antes en el manga, me refiero, y consigue lanzar un ataque dimensional. La cadena atraviesa las dimensiones y consigue herir al sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote, ya viendo lo que está pasando, que no consigue terminar con él, decide ir en persona a acabar con Shun.
Pero, en fin, como vemos, en el sumo sacerdote o tiene desdoblamiento de personalidad, ya hablaremos de eso cuando lleguemos al final de la saga del santuario, o tiene una parte buena y otra mala, y la parte buena le dice que deje pasar a Shun, que ya ha demostrado que es digno de pasar el templo de los gemelos. Y bueno, pues se le deja. Shun pasa el templo de los gemelos y Yoga, que estaba perdido en otra dimensión por la técnica esta Another Dimension, otra dimensión, pues acaba en la casa de Libra. En la casa de Libra pues se encuentra con su maestro, con Camus de Acuario. Si habéis leído el manga, y yo también lo comenté, vimos que el maestro de Yoga aparecía antes de que Yoga marchara al santuario, eh, para eliminar lo que consideraba que era la debilidad de Yoga, que era su madre. Entonces lanzó a través de su cosmos, provoca que el barco se hunda en las profundidades, en la profundidad allí del mar de Siberia, y así Yoga ya no puede acceder a la misma, ¿no? Bien, en este, claro, a ver, que no me pierda yo. Sí. Entonces, pues en la casa de Libra, Yoga encara a Camus de Acuario. Se nos presenta, en el manga se ha visto en sombra, ya que ya se nos presenta el Sign de Camus de Acuario, ¿no? Le dice que no siga luchando, que no pueden ganar. Yoga le dice que no, que va a continuar luchando, pero Camus considera que es todavía excesivamente débil, que no tiene el carácter para cumplir esa misión y que seguramente perecerá. También le cuenta que él es el responsable de haber hundido el barco de su madre, lo que hace que Yoga pues pierda ya la cabeza, pierda la cabeza, que estalle en furia e intente derrotarlo, pero no lo consigue. Camus le está diciendo por activa o por pasiva que su cosmos está tan embrutecido y tan contaminado de los sentimientos que no podrá alcanzar el séptimo sentido. Y de hecho Yoga se muestra incapaz de hacerlo. Entonces Camus aplica una técnica, la técnica característica de Camus, que es la ejecución de la aurora, y deja a Yoga medio muerto en un bloque de hielo en la casa de Libra. ¿Por qué está Camus de Acuario en la casa de Libra? Pues según explica él, porque ahora mismo nadie está guardando la casa de Libra. Recordemos que el guardián de la casa de Libra es Doko de Libra, que está en la cascada de los 5 picos. ¿Por qué Doko está en la cascada de los 5 picos y no ha vuelto a su templo como en el caso de Mudearies? Pues es una cosa que se va a explicar en la saga de Hades, ¿de acuerdo? Eso no lo voy a adelantar y además no hace falta adelantarlo para ir explicando la trama de la que estamos hablando. Bien, diferencias con respecto al anime, pues aquí hay más diferencias, porque claro, como Kurumada tardó más en mostrar a cuál era el maestro de Yoga, en Toei ya metieron relleno y dijeron que era el Saint de cristal, esa aberración que era el Saint de cristal con un diseño de armadura de los más horribles que hemos visto en Saint Seiya y que no sé exactamente a qué constelación responde eso. Pero bueno, personaje Toei. ¿Qué pasa? Que en la animación, pues esta parte, este conflicto Yoga-Camus pierde mucho, porque no tiene el componente de vínculo maestro-discípulo. Yoga mira a Camus porque es el maestro de su maestro. Pero queda peor. Queda peor. ¿Por qué Camus siente tanta predilección por una persona que no conoce y a la que no ha entrenado? Puede ser un acto de misericordia porque admiraba mucho al maestro Cristal, como de entender, pero claro, la cosa no queda tan... El vínculo no es tan estrecho, por tanto todo se siente como más artificial, ¿no? O por lo menos a mí, me suena como más artificial. Y aparte, lo que hizo con la madre de Yoga, aquí lo hace directamente desde el templo de Libra, para intentar hacer ese favor a Yoga de que destierre ya por fin sus sentimientos, que adopte una postura más fría, más calculadora, más metódica y así poder alcanzar el séptimo sentido, ¿no? Bien. Pasamos entonces al siguiente, retomamos ya el orden normal del tránsito por las 12 casas y tenemos a Sirio y a Seiya que llegan al templo del Gran Cangrejo. Allí pues se vuelven a encontrar la máscara de la muerte de Cáncer. Aquí se encuentran que la casa está llena de cadáveres. A fin de cuentas, en el folclore chino, la constelación de Cáncer representa como una especie de pesebre de cadáveres amontonados, ¿no? Representa como una especie de paso al otro mundo. Caballero de Cáncer, el Saint de Oro de Cáncer, se muestra tan sádico como lo hayan visto en los 12 picos. Entonces, Siryu del Dragón, por un tema de que sintiendo que tiene como una especie de deuda pendiente con Cáncer, de cuando se encontraron en la cascada de los 5 picos en China, le dice a ella que él continúa la casa de Leo,
porque además están preocupados por lo que han sentido. Se supone que el cosmos de Yoga o ha desaparecido o medio está ahí, que se va, que la va a palmar. Entonces le pide que vaya, que se adelante a ver si lo puede ayudar. Entonces Sirius queda luchando con Máscara de la Muerte de Cáncer. La historia es, en esta parte aquí, Toei no, que yo recuerde, no añade nada nuevo, es prácticamente igual, se desarrolla de la misma manera. Al final Sirius derrota a Máscara de la Muerte de Cáncer y en el proceso recupera la vista, ¿no? Explican que al haber conseguido elevar su cosmos al nivel máximo, al séptimo sentido, consigue reactivar todas las células de su cuerpo, hasta las que estaban muertas, que era de la vista. Y recupera la vista, ¿no? Justo cuando viene Shun y los dos se van a la casa de Leo. Voy a intentar hacer un poquito más de memoria y ver lo que tengo anotado por si hubiera. No, es lo que os digo, en esta casa no hay grandes diferencias entre el manga y el anime. Casa de Leo. Bien, en la casa de Leo ella se encuentra, que en la casa del león dorado, ella se encuentra que Ayoras está como poseído, ¿no? Como medio loco luchando contra él. Y entonces se nos cuenta cuál es la razón de ese estado. Se nos cuenta a través de Cassius. Se nos explica en retrocontinuidad que Aioros vino con Shaina herida al santuario, como ya explicamos que ocurre en el tomo anterior. Ya explicamos por qué Shaina está herida, cuando intentaba proteger a Seiya de Aioras de Leo. Entonces, pues Aioras deja a Shaina al cuidado de Cassius. Shaina entonces despierta y le pregunta qué ha pasado en el santuario. Entonces Cassius le dice que por cierto, Cassius, pues ya lo acordamos del tomo 1, Cassius es la persona que luchó por la armadura de Pegaso, ¿no? Al final el contrincante es ella por la armadura de Pegaso. Le cuenta Cassius a Shaina que, que los Saints de bronce están cruzando las 12 casas. Y dice Shaina, bueno, ¿por dónde van? Seiya en concreto va por la casa de Leo. Bueno, si va por la casa del León Dorado. Y dice Shaina, bueno, si van por la casa del León Dorado, pues a Yoras no le va a hacer nada porque juró fidelidad a Atenea. Es decir, pero es que entonces le cuenta a Cassius que Ayoras está bajo la influencia del sumo sacerdote. Cuando Ayoras de Leo vino al santuario para pedirle cuenta al sumo sacerdote, apareció Shaka de Virgo y empezaron los dos a luchar. Mientras estaban luchando, estaban tan concentrados el uno en el otro que el sumo sacerdote aprovechó por medio de una técnica de manipulación mental, pues someter su voluntad y decirle que solo volvería a ser el mismo cuando matara a uno de los Saints de bronce. Entonces, bueno, ahí está la crueldad de esta decisión de sumo sacerdote. Lo que pretende es, por un lado, librarse de un adversario y por otro, hundir psicológicamente a Yoras, ¿no? Que se ha atrevido a desafiarle. Bien, entonces Shaina, sabiendo eso, pues decide ir por Seiya, pero Cassius no le deja y entonces pues le da un puñetazo en la barriga y la deja caer en la cama, aprovechando que todavía está débil. Ahí se revela que Cassius está enamorado de Seiya y entonces eso es una doble humillación a Cassius, porque por un lado se siente humillado por Seiya porque lo derrotó y no le dejó ser el Saint de Pegaso, y por otro porque Shaina lo quiere a Seiya y no a él, ¿no? Como veis, incluso en medio de toda esta ¿cómo decirlo? Todo este ambiente de continuas batallas, pues Kurumada siempre deja un poquito de espacio para el romance, ¿no? Para el drama y el romance. También ocurrió con Sirius, cuando Máscara de Muerte intenta, por medio de un ataque telepático, dañar a Sunrei a distancia, y casi consigue matarla, pues Sirius también montó en cólera y eso fue en parte decisivo para derrotar a la Máscara de Cáncer. Así que digamos, el drama, el romance sigue teniendo una su espacio en Saint Seiya, pese a que Saint Seiya es fundamentalmente un manga de batalla. Pero bueno, volviendo a Seiya, bueno, Cassius se planta en la casa de Leo para, en principio, parece que es para vengarse de Seiya. Cuando Cassius entra en el templo del león, que por cierto alguno podría pensar cómo ha llegado Cassius al templo del león si para llegar a cada una de las casas tienes que cruzarlas de la primera. Bueno, ahí Kurumada, por alguna razón que no explica, pone la casa donde Cassius está cuidando a Shaina, está en un jardín que
en un jardín cerca de la casa del león dorado. De hecho, si uno ve la casa como que está en un prado y luego arriba está la casa del león. Bueno, supongo, no explica Kurumada qué hace ahí la casa de Shaina, qué casualidad. Responde nada más que a conveniencias de la historia. Bien, el caso es que entra y dice, bueno, yo es que yo soy el que quiero vengarme de Seiya. Y cuando parece que se va a aprovechar y vengarse de Seiya, pues ataca a Leo. Seiya le dice que qué pasa, por qué actúa de esa manera. Y entonces Casio se lo cuenta todo, el por qué Ayora se está actuando de esa manera. Y al final, y que la única forma de detenerlo, pues es, la única forma que vuelva a la normalidad es matando a alguien. ¿Qué hace Casio? Pues Casio se suicida, se hunde sus puños en su cintura y se suicida. Y así ya pues hay horas, vuelve a la carga. Por supuesto, hay drama previos, ella eleva otra vez su cosmos al máximo, alcanza el séptimo sentido, ejecuta una de sus técnicas contra Lloras y ahora ya termina de despertar. Aquí además de drama mucha pena, ¿no? Una parte muy emotiva de las 12 casas, porque supone el cómo Casio se redime, ¿no? Es capaz de dejar atrás su odio por Seiya y poner su amor por Shaina por encima de su, es lo que digo, de su rencor por Seiya, incluso de su propia vida, ¿no? Bien. En el anime hay también diferencias en esto con respecto a Cassius que pues lo deja peor también. Antes de que Cassius entre en la casa de Leo, espera, se pone por delante de los Saints de bronce que estaban llegando, o sea, Sirius del Dragón y Shun de Andrómeda, y les dice que él es el que que lo dejen solucionarlo a él, lo que está pasando con Seiya en la casa de Leo. Y esto le dejan. A ver, esto en el manga está regular. Porque si tú te presentas y además Siryu y Shun que conocían quién era Cassius porque se lo contó Seiya y te dicen no, yo lo voy a arreglar, el tío que probablemente odia a Seiya, guarda rencor a Seiya, te diga que lo va a arreglar, pues por mínimo te lo dicen, no, mira, no me fío de ti. En fin, eso es otra cosa de a no ser que es que percibieran la bondad que había en Cassius, eso no está bien explicado en el manga, pero bueno, el caso es que le dejan hacer. Pero si eso estaba regular en el manga, en el anime queda peor, porque en el anime se presenta, le dice que no les va a dejar pasar. Ellos le ignoran y entonces en un momento dado Cassius embiste como un toro contra Sirius, lo lanza ahí a saber, un montón de escalera abajo y Shun cuando le lanza su cadena nebular, le coge la cadena, empieza a volear a Shun y lo lanza al suelo. Bueno, vale. O sea, quiero decirte, si en el manga esto está mal, en el anime está peor todavía, porque por muy cansados que estén son 6 de bronce y Cassius es un soldado raso, a lo más, que tiene algo de cosmos, cuando se ve con Leo ya ha desarrollado algo de cosmos, pero por muy cansados que estén los otros, tú me vas a decir que Cassius va a ver venir a la cadena de Andrómeda y que va a poder empujar a Sirio y lo va a lanzar. Pero aquí parece que en Toei piensan que porque seas grande y corpulento, ya con eso ya lo tienes todo hecho, cuando verdaderamente es un tema de cosmos, no de corpulencia. Pero bueno, cosmos sí que los otros tienen sus armaduras. Además, Sirio el escudo del dragón. En fin, para vomitar, lo que demuestra Toei del conocimiento de los personajes. Pero es que además, y esto también es año de Toei, hay una parte en la que aparece Marin. Marin, recordamos, después de haber luchado con Asterión del perro de presa y de dejar escrito en la arena protege a Atenea, Marin se desvinculó del santuario. Pues aquí aparece dispuesta a ayudar a Seiya contra Leo. Y entonces, pues el sumo sacerdote, para impedirlo, manda a otro que parece el primo perdido y desquiciado de Cassius, manda al que se llama Yagi, o Yagi, o ese es el nombre que le dieron en la versión que sacaron en español. Sacan un tío así muy fuerte y como mala leche, como es el caso de Cassius, para que frene a Mari. Vale, un tío que no es Saint de nada, sino que sencillamente es muy purpulento. Pues bueno, Marin, que es una Saint de plata y además con mucho nivel, asumimos que tiene mucho nivel, entre otras cosas porque derrotó a otro compañero suyo del mismo rango, el Saint de plata, Asterión del perro de presa, pues resulta que no puede con él. No puede con él ni con su cosmos ni con su fuerza porque este hombre pues es muy fuerte, es muy alto, muy fuerte y tiene muy mala leche. Entonces la abraza intentando estrangularla y al final Marin haciendo palanca hace que los dos se precipiten al abismo. Cutre perdido, la verdad. Para dejar mal a Marin.
Porque si hemos comentado de Barán de Tauro, Shun de Andrómeda, Iki del Fénix, Marin del Águila es otro personaje que en Toei, cuando han hecho algo de relleno, también le han dejado fatal. Vale, ya está. Pues ya está. Lo que Toei quiera. Ya han chupado sus minutos, ya han rellenado más el capítulo, ya se han quedado contentos. La participación de Marin en la saga del santuario se contará después y no tiene absolutamente nada que ver con esto de ir pegándose con guerreros corpulentos y desquiciados en plan Casios. Entonces, bueno, yo retomando lo de Seiya, entonces viendo el sacrificio que ha hecho Cassius, tanto en el manga como en el anime, pues eleva muerto vamos, a reventar ya con la rabia a flor de piel, pues consigue elevar su cosmos al máximo, ver los movimientos que hace Ayoras con su técnica y entonces lanzarle la suya. Ayora ya se queda, después de ese golpe, pues recupera la conciencia. O sea, se da cuenta de todo lo que ha pasado. Y con eso ya termina lo que es este manga, el contenido de este manga, que se cierra además con dos fichas. Tiene dos esquemas de armadura, bueno, dos fichas de personajes, los correspondientes esquemas de armaduras, que son precisamente Marin del Águila y Asterión del Perro de Caza, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Como digo, con eso se cierra ya este tomo, con lo que hemos visto en un tomo, esto va, el que no corre vuela, ¿no? En este tomo han llegado hasta la quinta casa, la casa del León Dorado. No han llegado a la mitad, pero les ha faltado poco. Y con eso se cierra. Y yo ya no me enrollo más con vosotros. Solo comentaros que en mi blog www.dynamicculture.es continúo con mis fichas de Saint Seiya, contando todo lo que es el bagaje, el contexto mitológico de estos personajes, por si queréis leerlas o comentarlas. Y no solo comentarios, no solo mi blog, sino que queréis hacer comentarios en este vídeo, pues sois libres de hacerlo. A ver si este año Planeta se pone a las pilas y en lugar de un solo tomo nos pone por lo menos dos. Y esto avanza más. A la velocidad que va, yo creo que en 3 tomos la saga del santuario estará ya prácticamente terminada. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, os suscribáis y sobre todo vuestros comentarios. Muchas gracias, un saludo.